verdadero placer para mí estar aquí. Hay todo un honor el poder hablar con Irvine Welsh. Como muchos de ustedes bien saben, su primerísima novela no solamente vendió más de 1 millón de ejemplares en el Reino Unido únicamente, sino que rápidamente se convirtió en el libro más robado de todas las librerías. Y ese fui yo solito me fui de tienda en tienda alzándome con mis propios libros. Tu última novela, Skag Boys, vuelve a retomar personajes de los que ya escribiste, primero en Trainspotting y luego 10 años más tarde en Porno, que fue como una especie de secuela, mientras que Skag Boys es entonces el primer libro, el origen. Cuéntame, ¿disfrutaste volver a reencontrarte con tus personajes? Pues sí, yo creo que eso es como un primer amor, como que uno siempre le otorga un lugar muy especial al primer amor en su corazón. Y yo, la verdad, quería escribir un libro sobre Inglaterra y Escocia y todo lo que sucedió en los 80s. Y me pareció que estos eran los mejores personajes para relatar la historia de ese momento. O sea que sí fue un verdadero placer regresar a esos personajes. Bueno, ¿y qué historia quisiste contar de los 80? Yo quería hablar sobre cómo dejamos de ser una especie de sociedad de consenso, de posguerra, de mucha resignación, y nos habíamos convertido en una sociedad disfuncional, desorganizada, bastante jodida, por así decirlo. Y quería revivir esa travesía a través de los ojos de los personajes que creé para ello. Sí, pero tú ves esta travesía como una travesía que tiene su asidero político. Pues sí, pero también tiene mucho que ver con una especie de industrialización inevitable, dados todos los cambios tecnológicos, y tiene que ver con la globalización que hemos considerado un fenómeno moderno, pero en realidad se inicia con dos personas a ambos lados del río y cruzan el río, y empieza entonces la globalización, y luego se convierte en un proceso continuo de ires y venires. Entonces yo estaba pensando en eso y estaba pensando en otras cosas, pero la verdad a mí no me interesa realmente el tener que explorar los grandes temas locales, sino ver cómo se afecta a la gente del común y corriente. Y eso es lo que hacemos los novelistas. Por eso somos novelistas y no periodistas, porque nos interesa mucho más cómo los grandes fenómenos impactan a las personas en sus vidas y cómo van a responder a todos los cambios que se están dando en su entorno. Quisiera retomar a Skag Boys. Si nosotros miramos retrospectivamente estos personajes, cuando tú escribiste Trainspotting por primera vez tenías 20 y tantos años. Años más tarde ya te eras un hombre como de 50 años. Dime, ¿fue más difícil escribir la segunda novela que la primera? Hasta cierto punto sí, y hasta cierto punto no. Porque cuando escribí Trainspotting, yo estaba acercándome a mis 30 años y mis personajes tenían como 20 y pico, la historia estaba muy fresca en mi mente, pero cuando uno deja algo tras de sí, parece que la naturaleza, lo que dejamos atrás, es lo que es más distante en nuestra memoria. Y creo yo que tenía como 40, casi 50 años cuando empecé a escribir Skag Boys, y mirar retrospectivamente hacia los personajes fue un proceso muy interesante en sí mismo, y traté de mantener la frescura de los personajes. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar, pero yo creo que después de unos ciertos años adquiere uno una cierta experiencia y miramos las cosas con la distancia que nos da mirar hacia atrás. Bueno, sí, pero Rensis, como lo llamas a uno de tus personajes en esta trilogía, él dice es joven, inteligente, así se describe a sí mismo, proviene de la clase trabajadora. ¿Me puedes hablar de él? ¿Me hablas de este personaje? Bueno, yo vi a Renton como el narrador ideal de esta historia, porque tenía que ser como un extraño, un extranjero, no un miembro de la sociedad, sino que fuera una persona alejada del grupo con el que interactuaba. Y hasta cierto sentido, él es un poquito más inteligente, un poquito más sagaz, un poquito más
conocedor que los que lo rodean, y él está tratando de apartarse de los demás, pero se odia a sí mismo, se odia por tener aspiraciones, por ser aspiracional. Él simplemente quiere ser uno más del grupo y tiene un tremendo conflicto interior porque él quiere maximizar su potencial por una parte, pero igual quiere ser uno más del grupo, del montón. Entonces yo creo que esto es algo, es un dilema que todos enfrentamos cuando provenimos de una clase trabajadora y a veces hacemos cosas típicas de nuestra clase trabajadora y eso genera un dilema, es decir, ¿qué tanto me va a distanciar esto de mis amigos? ¿Qué tanto me va a distanciar de mis amistades y cuáles son las ramificaciones de todo esto para mí? ¿Cómo me siento al respecto? Porque es que él llega a citar a Schopenhauer inclusive en un momento dado, cuando hablas de esta distancia, cuando habla de la soledad, de la tristeza. Y sí, yo creo que une las razones por es demasiado leído para el tipo de vida que lleva, porque es como si él estuviese atado a su futuro y ya ha visto la trayectoria inevitable de su propio devenir. De hecho, en Trainspotting, él piensa, lo único que puedo hacer con mi vida es simplemente hacerme una hipoteca para cambiar la casa y tener hijos, y se desencanta y se divorcia y luego se hace mayor y luego va a morir. Entonces él ha vivido su vida mentalmente en su propia casa antes de vivirla realmente, pero la verdadera virtud del goce de la vida es disfrutar la vida, vivir la vida, y él se siente atraído por cosas negativas, oscuras, y filósofos como Nietzsche, Schopenhauer y todos ellos que básicamente están diciendo, no, mire, todo es una M. Y entonces ese es el tipo de canibalismo que él lo agobia de joven. Sí, pero él percibe en la ciudad de Leith, donde se cría, cómo percibe él su propio potencial, porque usted dice que los escoceses son ambiciosos, pero que carecen de confianza propia en sí mismos. Explíqueme eso. Bueno, yo diría que eso forma parte de una especie de actitud colonialista, de haber formado parte de una entidad aún mayor. Y creo que es interesante que hay una gran unión entre Escocia e Inglaterra, pero que es una forma que impuso Dios para evitar que los escoceses destruyeran su propio país, porque son como autodestructivos, son una fuerza imparable. Hay una gran cantidad de ¿cómo digo yo? De talento y empuje y entusiasmo, que a su vez es medio ser, mejor dicho, de simplemente derribar a otros en nuestra sociedad por esa forma de ser. Ahora, yo diría que la gente más entusiasta, simpática y graciosa que he conocido en la vida son las personas con las que yo me crié y me eduqué. Y cuando yo estaba creciendo pensé, muchas de estas personas van a hacer cosas maravillosas en la vida, y luego llegaron a la adolescencia, a sus 20 años, y su confianza en sí mismo, su capacidad empieza como a desaparecer del horizonte, a mermarse, y es un proceso muy particular. Ahora, eso le pasa a muchos jóvenes en el mundo porque todos vivimos en sistemas políticos que no siempre van en pro de nuestras ambiciones, y esto parece sucederle a mucho más escoceses que otras personas del mundo. Pero ¿usted cree que Escocia y a Inglaterra, que se unieron hace 307 años, Escocia habría tenido su propio imperio? Bueno, no sé eso, si no se lo puedo contestar. Yo creo que la razón por la cual nos unimos a Inglaterra, en primer lugar, es porque habíamos destruido nuestro propio imperio y nosotros simplemente tomamos demasiado whisky, y los escoceses como que destruimos nuestro propio potencial, y nosotros yo creo que no teníamos lo que se necesitaba para crear un gran imperio. Pero sí creo que una de las cosas que ha sucedido a lo largo del tiempo es que Escocia e Inglaterra han desarrollado
culturas y políticas diferentes, y yo creo que los problemas de Escocia tienen que ver con desarrollar un modelo democrático casi escandinavio, mientras que Inglaterra es bien diferente, es mucho más cómo construir una sociedad o identidad postimperialista, multicultural, pluricultural, y yo creo que ambas culturas políticas han estado luchando con esto, sí, pero desde la época de estas novelas sí ha evolucionado Escocia y hemos visto que las cosas han cambiado tanto que van a tener un referendo ahora en septiembre. Cuénteme, ¿qué espera usted? A ver, lo que a mí me gustaría ver es que la gente tiene ante sí la opción, y yo creo que eso es lo que muchos de nosotros queríamos, tener esa capacidad de escoger, de votar a favor o en contra, y me parece fantástico tener esa posibilidad de elegir, y eso ahora forma parte, está arraigado en nuestra cultura política, y eso tiene unas ramificaciones importantes a futuro, porque la gente ya no se va a sentir como tan desposeída, tan impotente. Y también me gustaría ver una nación que esté en paz consigo mismo y que tenga la confianza que necesita para salir adelante como nación independiente. Y obviamente habrá quienes le saquen un mayor provecho a esta relación en el Reino Unido, y mucho más que lo que han hecho en los últimos 30 años. Entonces yo sí creo que siempre y cuando sea resultado, porque es que yo personalmente prefiero la independencia porque me parece mucho más sensato, pero lo importante es que sea un resultado positivo y que la gente sea quien le pueda sacar el mayor provecho posible a la siguiente etapa. Y si usted fuera a votar, ¿votaría por la independencia? Sí, sí. La verdad, mi visión de Gran Bretaña es que es un Estado benefactor desde la postindustrialización, y son cosas que han dejado de existir. Y por eso es que creo que orgánicamente se está dando como una división en cada uno de sus dos regiones. A veces presiento que tal vez tome más tiempo este proceso, pero a veces creo que va a ser tal la satisfacción de la gente que vamos a lograr la independencia. Es decir, yo la verdad no sé cómo van a salir las cosas. Acabo de leer un artículo en un periódico financiero en donde dicen que Escocia puede sobrevivir del petróleo, la banca y el whisky, pero me estaba preguntando yo, ¿en qué va a cambiar Escocia si se separa de Inglaterra? ¿Cómo afecta su identidad? Bueno, yo creo que hay diferentes cosas. Inglaterra se ha convertido en una sociedad multiétnica, multirracial, mientras que Escocia es monoétnica. En Escocia tenemos muchos problemas de vieja data, y uno que no ha sido abordado correctamente y que no tiene Inglaterra es el sectarismo. Es un sectarismo de base religiosa, y hemos desperdiciado 30 años, perdido 30 años no abordando ese tema, y eso afecta a la sociedad escocesa a todo nivel. Y hay cosas como la pobreza que existe en Inglaterra, mientras que Escocia es mucho mayor porque hay una mayor proporción de council housing en Escocia que no es necesita ser reemplazado, y el problema de la tenencia de tierras en Escocia es muy grave, y ese no es un problema tan grave en el Reino Unido, la tenencia de tierras, al igual que el desarrollo de las tierras y el desarrollo agrícola. Son temas fundamentales que en Escocia y no lo son en Inglaterra. Entonces, yo sí creo que hay otros aspectos fundamentales en Inglaterra, como el hacinamiento, la presión sobre la infraestructura. No tenemos esos problemas en Escocia. O sea que yo creo que el país que nosotros queremos desarrollar y que hemos desarrollado de diferentes formas
porque habría que asignarle recursos a todos aquellos aspectos que nos afectan directamente. Regresemos a la trilogía de los personajes de la novela Need. Usted dijo haber conocido o imaginado personas como ellos cuando usted era un muchacho joven, y Begbie es especialmente el sociópata violento que llamamos Waka, un loco. ¿Él de dónde sale? Yo creo que todos provienen del mismo lugar. Son gente con la que uno se crió, y yo creo que muchos de nuestros personajes forman parte de nosotros mismos. Yo creo que muchos de esos personajes residen en uno mismo. Ciertamente no soy como Bruce Robertson y como otros personajes, pero yo diría que uno encuentra el origen de sus personajes en uno mismo como escritor, porque uno tiene esa oportunidad singular de explorar su propio ser y encontrar personajes a veces oscuros que ojalá no afloren. Pero yo creo que salen de ahí, ¿no? Yo creo que todos estos personajes son muy reales. Yo acabo de terminar un libro que será publicado en mayo ahora en el Reino Unido. Los dos narradores principales son ambos mujeres americanas, y una tiene 30 años recién cumplidos y la otra se acerca a los 30. Una es instructora de gimnasia, y mi señora leyó el manuscrito y me dice, este personaje es mucho más tú que cualquiera de los que has escrito en la vida. Ah, no, me encanta oírtelo decir. Sí, no, lo que pasa es que es bien extraño. La verdad, uno cree que se trata de una cultura diferente, un género diferente, una edad diferente y todo eso, pero hay tanto de uno que entra y permea sus personajes, y yo creo que eso es lo más hermoso de escribir. Uno, la verdad, como que uno no sabe qué componente es composición, cuál es subconsciente. Porque tú acabas de revivir un Begbie más dócil, más amable, en una historia corta en el otoño, donde él habla del arte y del amor. ¿Y por qué? ¿Por qué lo rehabilitaste? Bueno, yo he estado trabajando en otras cosas para Begbie, pero me pareció que realmente no podía, mejor dicho, personajes como Renton ya no me interesan, porque ya puedo ver hacia dónde va en el futuro este personaje. Sparks the Sea es un personaje un poquito más gris, no me entusiasmo mucho con él. Yo creo que los personajes son los personajes de los que me gustan escribir son Begbie, Spock, Zika Boy, perdón, y creo que hay otras posibilidades interesantes para Begbie, porque es un personaje mucho más complicado de lo que parece ser, y una vez que él logra dominar esa ira interior, él también se puede convertir en una versión diferente de sí mismo, y no necesariamente una versión menos o más psicótica, sino más bien una versión diferente de sí mismo. Las drogas juegan un papel importantísimo en su obra, y yo creo que en Skag Boys Renton disfruta las drogas recreativas, pero de manera lenta y gradual se ve atraído hacia la heroína. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no se puede explicar por qué una persona decide inyectarse heroína o meter heroína. Yo creo que uno puede ir a cualquier grupo, y bueno, ¿y por qué toman alcohol? Hay un millón de razones diferentes por qué la gente adquiere este tipo de comportamientos. Pero lo que yo trato de mostrar en el libro es que todo personaje es bien distinto, bien diferente, y para alguien como él, que es una persona de la clase trabajadora, que ve su mundo colapsar, como que no le queda nada más, y por defecto caer en las drogas es el camino natural. Pero para Renton no, porque él se ve a sí mismo como un extraño, como un extranjero. Y esto lo descubrí al escribir el libro, y tiene mucho que ver con su relación con Zika Boy, porque mucho más allá de la presión de grupo, de pares, es como seguirse el uno al otro. Ahora, yo no creo que ninguno de estos personajes se hubiese interesado en la heroína si no se conocen. Y tú has hablado públicamente de tu propio
adicción a la heroína o el uso de la heroína. Para mí fue una circunstancia, yo diría que hasta parecida. Y yo creo que lo que sucede con, mejor dicho, cuando uno es joven y algo sucede malo, le pasa algo malo en la vida. Yo perdí a un pariente muy cercano y no esperé esa muerte y eso me devastó, a mí me tumbó, me acabó. Y también perdí una novia de la que estaba muy enamorado, era una relación para mí muy seria. Y cuando ese tipo de cosas suceden simultáneamente y uno es joven, uno no tiene el vocabulario emotivo, emocional para lidiar con esa situación. Entonces uno empieza a buscar formas de evadirse, de alienarse. Y estaba yo por casualidad con gente que sí estaba metiendo muchísima heroína en ese momento, y si hubiera estado con personas que bebían mucho vino o tomaban mucho whisky, lo más probable es que yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Se presentó la oportunidad y de hecho en ese estado era donde estaba mi cabeza. Entonces, ¿por qué heroína en vez de lo demás? Pues bueno, yo creo que la pérdida de las emociones, el dolor son transitorias, pero el sentimiento es que las cosas como que se fueron, ya no están, y uno se siente como en el fondo. Uno siente que tocó fondo y busca algo para alienarse. Entonces, bueno, es fácil volverse adicto a la heroína, pero es mucho más difícil. ¿Por qué? A ver, más que la adicción física, yo creo que la mayoría de personas, de hecho, encuentran la manera de sobreponerse a la ayuda física con ayuda, tratamiento, pero para no volver a meter, uno tiene que tener una razón contundente para abstenerse, o si no tiene una razón para volver y vuelve y cae. Pero personas como yo caemos en eso, yo diría que por ignorancia, y somos muy diferentes a las personas que tienen un trauma serio en sus vidas. Y uno puede ver que es una persona que tal vez de niño fue abusado, maltratado, le pasaron cosas horribles y que no han logrado lidiar y trabajar. Y son cosas muy profundas en sus almas, en su ser. Entonces, como que se automedican y la medicina es la heroína. Y hay muchas personas, creo yo, que han sufrido de algún tipo de depresión o algún tipo de ansiedad y simplemente recurren a la heroína para sobreponerse. ¿Y usted cómo logra dejar la heroína? Bueno, lo que voy a decirles puede parecer curioso, pero yo simplemente tomo la decisión. Sí, tuve mis deslices y hasta que decidí hacerlo porque yo ya había llegado a ese estado mental donde yo quería dejar de hacerlo y intenté 2 veces, tuve mis recaídas, pero finalmente lo logré porque lo quería hacer con todo mi ser. Bueno, pero ¿qué lo lleva? ¿Qué lo lleva a no querer sentir más el placer de la experiencia? Porque es que se convirtió en una droga que ya como que no me satisfacía, no me producía ningún placer. Uno se siente atraído por una droga en busca de intoxicación y no en busca del guayabo y el sentimiento de resaca posterior. Y lo que sucede generalmente es que a medida que baja la intoxicación y el poder de la resaca y el guayabo empieza a subir, entonces hay como un punto de cruce entre esos 2 sentimientos. Y en cualquier análisis puro de costo-beneficio nos damos cuenta que eso deja de producir placer, y ese es el punto en el que uno simplemente toma la decisión y dice, no, esto no me está llevando a ninguna parte. Y fue tan doloroso y tan endemoniado y terrible como usted describe. Bueno, no es agradable. Ciertamente no es agradable, no tiene por qué serlo, y yo creo que todo el mundo puede soportar un cierto nivel de dolor y malestar, y todos hemos tenido una gripe espantosa. Pero lo horrible, lo terrible es el proceso, es la forma como evoluciona y parece no haber una luz al final del túnel. Pero ya cuando uno logra salir de ese túnel, vemos que
el aspecto psicológico que nos ha llevado hacia la droga es como un estado mental que superamos y ahí sí podemos reconstruir nuestra vida, nuestra mente. Volvemos a la gente que ignoramos, le pedimos plata prestada, los estafamos, les mentimos. Mejor dicho, uno trata de recuperar todas esas partes de su vida y a veces no tiene uno los recursos para hacerlo. Yo diría que es la parte más difícil, reconstruir la vida. Sí, pero en Trainspotting, Renton describe la depresión y el aburrimiento de cuando no está drogado. A ver, si uno no tiene nada bueno en su vida, si está desempleado y uno no tiene nada que hacer, la heroína se convierte en una disculpa para levantarte de la cama en la mañana, como otros van a trabajar o al colegio. Es casi como un trabajo porque viene a reemplazar el empleo, la ocupación, la actividad. Es las comunidades en las que yo me crio, en Northumberland y Newhouse, el desempleo en los 80 se desplomó, desapareció y la heroína en ese momento se dispara porque viene a reemplazar el empleo. ¿Y tú ves una correlación? Pues claro que hay una clara correlación entre el desempleo y el mayor consumo de heroína. Eso es como la gente que mete drogas lo hace sí, por la intoxicación, y la intoxicación forma parte de la celebración, de los festivales, de la alegría. Pero cuando uno lo incorpora en su vida diaria, lo hace porque no tiene nada más, no existe nada más en la vida y gana por defecto. Es que si no hay nada más en un lugar, las drogas llegarán a ocupar ese espacio vacío y se produce localmente porque es que es una industria importante en Escocia. Llevan 100 años produciendo heroína, sí, y por eso es que Edimburgo fue la capital del escape en Europa, porque toda la heroína que se consumía en Inglaterra y en Europa se estaba produciendo en las farmacéuticas en Edimburgo. Y yo diría que eso es parte de la revolución industrial. En mi país nos dedicamos a desarrollar una gran industria farmacéutica y teníamos muchas fábricas produciendo heroína y eso pues se convirtió más adelante en un problema bastante grave. Y cuando se cierra ese circuito, ¿qué? ¿Empieza a importar de Pakistán la heroína? Sí, la gente que estaba haciendo contrabando descubrió lo rentable que era ese comercio y las empresas descubrieron que les hacía falta parte de su producto. Entonces comenzaron a asegurar mucho más el proceso de la manufactura, a imponer más controles y entonces esa brecha la llenó la importación de heroína barata de Pakistán y de Afganistán por la ruta de la seda, pasando por Istambul, a través de Ámsterdam y al Reino Unido. Y por supuesto, para ese entonces se tenía desempleo masivo en todo el Reino Unido, así que había un mercado en todo el Reino Unido, no solamente en Edimburgo. ¿Cuál es su opinión sobre la criminalización de las drogas? Bueno, yo pienso que lo que haría la despenalización es que lo que haría es eliminar el mercado negro y la violencia asociadas con el narcotráfico. La desventaja es que, por supuesto, probablemente haría que todos dependieran del Estado. O sea, si el Estado controla, reglamenta el uso de esas drogas, entonces se vuelve como el Brave New World de 1984, ese mundo un mundo feliz en el que el Estado controla el suministro de drogas adictivas y sobre todo cuando el Estado ni siquiera puede brindar empleo y oportunidades. Si ponemos al Estado le damos la herramienta de control social. De esa manera es muy complicado. En ciertos sentidos, yo estoy a favor de la despenalización. Yo creo que si las personas recibieran mejores drogas, mejor tratamiento y mejor educación, y si se restara
ese atractivo de operar en el mercado negro, porque muchos jóvenes les gusta el enigma de comprar drogas en el mercado negro y de mezclarse con estos personajes oscuros. Yo creo que si uno los comprara en la droguería sería menos atractiva para los jóvenes, pero todavía tengo todas estas objeciones y salvedades sobre el control social y el papel del Estado. Sí, porque el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez también promueve la despenalización porque también le quitaría poder a los carteles. Sí, simplemente no existirían si estuviera despenalizada. Si las drogas estuvieran despenalizadas, no quedaría nada más. Es decir, no habría ningún papel para las mafias. Si uno puede comprar las drogas en la droguería, uno no va a ir a acudir a la gente que está dentro de esta gran cadena de mando de los carteles. Irving, quiero preguntarte un poco sobre tu vida. Tú hablaste de haberte criado en Escocia, en Edimburgo, y has comparado a Robert Louis Stevenson, a los personajes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con Edimburgo, porque tiene como una personalidad dividida. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que una de las cosas interesantes sobre Edimburgo como ciudad es que después de la Revolución Industrial, ellos construyeron los grandes edificios de vivienda pública y la gente vivía en estos grandes edificios públicos y los trabajadores vivían en el piso de abajo y en el siguiente piso vivían los artesanos, que eran como los plomeros y los albañiles. Y en el tercer piso vivían los profesionales, los profesores y los doctores, y los nobles tenían sus propios castillos afuera. Ellos no se mezclaban con la gente, pero todos vivían en estos mismos edificios de piedra y era sorprendente. Y después lo que ocurrió es que en el siglo XVIII construyeron el nuevo pueblo de Edimburgo y estos edificios georgianos de piedra, que eran edificios muy grandes también, pero todos los profesionales, los médicos, los abogados, ellos se mudaron allí. Entonces, lo que ocurrió es que vimos el primer suburbio en la historia moderna. Realmente fue el primer suburbio, la idea de que los profesionales se salieran de los barrios pobres, de los guetos. Y también cuando se creó el primer suburbio, se creó el primer gueto en la ciudad vieja. Y la realidad desde entonces, antes se hablaba del pueblo viejo contra el pueblo nuevo, y cuando el Old Town contra el New Town, y cuando el pueblo viejo se empezó a gentrificar, entonces los pobres tuvieron que salirse a estos nuevos urbanizaciones públicas de interés social, y ahora el centro se ha vuelto también un poco más gentrificado y quedan estos pequeños sectores que todavía son de clase trabajadora. Pero así es como las ciudades, cuando se vuelven afluentes, como expulsan a las personas de clase trabajadora del centro. Es un fenómeno permanente que está ocurriendo en el Reino Unido. ¿Y quién es el Dr. Jekyll? ¿Y quién es Mr. Hyde? Supongo que hablas del Dr. Jekyll como el lado oscuro, como esa división de clases. Bueno, no es una pregunta de los buenos y los malos, no, es más una cuestión es una metáfora de ese tipo de dualidad. Y cuando tú eras joven, ¿cómo sentías esa división criándote en la ciudad de Leith? Es extraño y todavía la siento, porque yo tengo una casa en Edimburgo todavía, en Newtown, y todos tienen acentos de clase alta ingleses o de clase alta escoceses, pero nadie habla como yo. Y yo me siento es como si estoy en Chicago o en Miami y hablo con los vecinos, es como ellos piensan, porque los gringos son multiétnicos y más diversos, están acostumbrados a oír distintos acentos, distintas voces, y dicen, este es un tipo europeo por allá, bueno. Pero en mi apartamento en Edimburgo, en mi propio pueblo, en mi propia ciudad, la gente en la calle, si yo hablo con ellos, inmediatamente piensan que yo les voy a robar la casa. Es raro, pero es así, es por mi acento. Es una sociedad muy clasista, eso es lo que pasa en Gran Bretaña. ¿Y qué hacían tus papás? Bueno, mi mamá era mesera, lo fue durante años, y mi padre era un trabajador, un docker.
vendedor de tapetes más adelante en el mercado. Y bueno, sí. Y nunca lo sentí de pequeño. Uno nunca se siente pobre cuando uno es pequeño, porque toda la gente que uno conoce es igual que uno, ¿no? Y uno siempre siente que, mis dos papás trabajaban, yo pensaba que, bueno, que teníamos una casa muy linda y todo. Y esperaban que tú fueras a la universidad. No realmente. Yo creo que era como cuando siempre decían uno, aprenda un oficio. Eso era lo importante. Todo el mundo le decía a uno, aprenda un oficio. Todos los parientes, aprenda un oficio y te conseguimos un trabajo. Vas a ser aprendiz de albañil o de electricista o ese tipo de cosas. La universidad se veía como un poco lejano, como una meta muy lejana. Y tú te fuiste del colegio a los 16 años y después volviste a estudiar. Sí, yo realmente yo fui a la escuela de la vida y aprendí un oficio, más o menos, a través de como contactos familiares, así como pasa en estas cosas. Tuve la fortuna de aprender un oficio que fue bueno, pero no duró mucho tiempo. Que era reparación de televisión, de televisores, sí. Y ese trabajo no dura mucho, porque la tecnología cambia, porque ahora si a alguien se le daña el televisor, simplemente compra uno nuevo, o simplemente lo lleva manda a la fábrica y le quitan un circuito y le ponen otro. Todas esas válvulas y transistores que yo aprendí a reparar ya no existen, entonces es un oficio obsoleto completamente. Entonces, cuando todavía existían esos oficios, yo estaba pensando en ir a la universidad, pero la gente me miraba como si estuviera loco, porque... Y ahora ya dimos una vuelta completa, porque ahora yo conozco a, bueno, gente joven en mi familia y los hijos de mis amigos y yo les digo, ¿saben qué? Piensen toda la deuda, en toda la deuda que va a tener cuando salga de la universidad. Tiene que estar bien seguro de lo que quiere hacer. Uno no quiere, por supuesto, desalentar a la gente que quiere educarse. Y cuando tú fuiste a la universidad no tuviste que sacar préstamos, no, y me dieron una beca completa, me pagaron toda la matrícula. Mi beca era como 2/3 del salario de mi papá, y uno además podía trabajar durante las vacaciones, y todavía uno podía encontrar empleos por ahí. Entonces yo trabajé en los ferries, trabajé en varias fábricas, y yo sentía que tenía mucha plata cuando era estudiante, me sentía millonario. Y también ganaste plata en finca raíz. Tú tienes una carrera bien variada, ¿no? Bueno, sí. En los 80 era como... Yo compré un apartamento pequeño en Londres y luego lo vendí y gané mucha plata. Y me dije, uy, esta es una forma de ganar plata. Comprar algo y luego venderlo más caro. Y yo hice eso como unos 5 años, sí. Trainspotting la llevó al cine famosamente. Danny Boyle y otras novelas tuyas han sido adaptadas al cine. ¿Qué te gusta de esa transición, de ese medio, de poner las novelas en la pantalla? Bueno, si uno tiene muy buen director y un muy buen elenco y está bien financiada la película, uno realmente puede hacer cosas memorables. Lo que hicimos con Trainspotting, yo creo que con la película Escoria, Filth, no sé si la película ya salió aquí, pero creo que no ha salido en las Américas aún, pero va a salir en abril o en mayo en Estados Unidos y en Canadá. Espero que llegue a México, a Colombia y a Brasil también. Y es genial poder ser parte de un proyecto así, porque si uno tiene un libro exitoso está muy bien, pero un libro exitoso que se vuelva una película exitosa o una obra de teatro exitosa, eso le da más resonancia cultural, se vuelve un evento, se vuelve algo especial. Hay una
una cita de Skag Boys sobre tus propios proyectos de cine. Dos personajes dicen, bueno, tampoco es que alguien algún día vaya a hacer una película sobre nosotros. Claro, y buena parte del material de Skag Boys eran cosas viejas, y yo esa línea la tenía lista mucho antes de que se hiciera la película Trainspotting, y me dije, no, ahora tengo que ponerla en algo porque ahora suena como un poco, sí, un poco como creída, presumida, pero yo me dije, no, la voy a dejar ahí, la voy a dejar. Pero bueno, obviamente uno no... Yo he participado en tantas películas a lo largo de los años, varios proyectos, algunos nunca se realizaron, algunos probablemente nunca se realizarán. Y sobre todo el cine independiente en Gran Bretaña es un acto de fe. Uno tiene que simplemente hacerlo y esperar que todo salga bien. Y si un par de cosas salen bien, es algo tan gratificante porque uno... Y ahora estás trabajando en una comedia de media hora con el canal HBO, sí, que se llama Higher. Y estás colaborando con un DJ, Calvin Hines, sí. Estamos tratando de conseguir a Charlie Davidson, estamos tratando de poner a andar el proyecto. Bueno, ¿y de qué se trata? Bueno, yo sé que tiene algo que ver con el mundo de la música electrónica o algo así. No les quiero contar demasiado todavía, pero todavía no tenemos una escala de tiempo, estamos tratando de decidir. Hay mucha gente que está trabajando en eso, todos estamos tratando de organizar nuestras agendas para ver cuándo nos podemos reunir y todo eso. Entonces, sí, es emocionante, es divertido, ¿no? Porque tú también trabajaste como DJ alguna vez, ¿cierto? Sí. Yo, bueno, lo de DJ tuvo que parar por el bien de la humanidad, de la salud mental de la gente. Yo tenía un socio, Chris Needs, con el que éramos DJs, y si ustedes conocen a Chris, entenderían por qué yo tuve que parar por mi propia salud mental. Era como a ver quién podía ser más bobo que el otro. Pero bueno, yo disfruté mucho ser DJ, pero me sentía como primero que yo estaba como demasiado viejo para estar yendo a clubes, cuando uno ya no puede bailar. Cuando las piernas llegan a la edad en la que uno ya no puede bailar toda la noche. Eso es una buena hora para parar de ser DJ. No quiero ser ese viejo verde que está ahí con todas las jovencitas en el club solo porque yo soy el de los discos, ¿no? Entonces yo paré. Me parecía ya suficientemente ridículo. La vida que yo vivo ahora ya es suficientemente ridícula. No le voy a sumar además la vida del DJ. Bueno, pero yo creo que es un juego para los jóvenes. Yo creo que la música bailable es un juego para los jóvenes, pero me ha dado tanto en mi vida. Yo empecé como un gran aficionado de Northern Soul y después me empezó a gustar mucho la música house, después el disco, sí, Northern Soul, luego disco, luego la música house, y a pesar de que yo no voy a... Bueno, todavía de vez en cuando voy a un concierto grande como de Ultra o de EDC y me voy a ver qué están tocando los jóvenes allá en la pista de baile, y todavía voy a las tiendas de discos a ver qué está saliendo nuevo. Pero si uno es DJ, uno tiene que estar sumergido en el medio, tiene que estar tocando todo el tiempo, o sea, tiene que ser tu vida. Y yo ya tengo tanto con los libros y las películas que tomé la decisión de ya no ser más DJ hace como 15 años. De vez en cuando todavía, tengo un amigo que tiene un club en Chicago y de vez en cuando voy allá y pincho discos, y bueno, voy a una que otra fiesta, pero básicamente ya acabé con eso. Pero tú les pones una lista de reproducción a tus personajes. Sí, para cada personaje me gusta tener una lista de canciones, lo que ellos oyen, y eso te ayuda como escritor a encontrar el personaje, a darle más profundidad y más alma. ¿A ti te gusta saber dónde se acuestan? ¿Con quién se acuestan? Es con quién se acuestan. ¿Dónde se quedan? ¿Dónde se quedan? ¿Con quién se acuestan? ¿Y qué tocan? Sí. Y con eso abrimos el salón para preguntas. Y si tienen alguna pregunta, van a haber micrófonos. Espero que queden.
¿Tenemos alguna pregunta? Pueden preguntar en español y habrá traducción al inglés. Es un teatro muy lindo, es como estar dentro de un ponqué de matrimonio, dentro de un pastel de bodas. Question right in front. Hay una pregunta aquí al frente. Estoy Estoy esperando que el gran cuchillo de Dios venga por el techo. There's a question right here. Hay una pregunta aquí al frente, no sé dónde está el micrófono. Okay. Ahora sí. Si van a preguntar en español, esperemos a que él se ponga los audífonos. Buenos días. Mi pregunta es muy simple. Sé que usted estuvo hace algunos años aquí en Colombia, pues, haciendo una conferencia similar, ya estando más o menos, pues, ya mucho tiempo después de eso, ¿usted qué encuentra diferente en el país y que como que desearía resaltar? A ver, yo solo llegué ayer, llegué anoche, así que básicamente no he tenido la oportunidad de asimilarlo y de ver qué diferencias veo. Y también la última vez que estuve aquí en Cartagena, estaba aquí con mi esposa de vacaciones, estuvimos aquí como 2 semanas y ella me llevó a todos los bares y me emborrachó. No sé, eso fue antes de que nos casáramos, creo. Entonces creo que estaba tratando de que yo le propusiera matrimonio. Estaba tratando de emborracharme lo suficiente. Yo me acuerdo que la pasé muy bien. Hi, in Spanish or? Do you believe in experiencing before writing? ¿Usted cree en eso de que hay que vivir antes de poder escribir, vivir antes de crear obras de ficción? No, no necesariamente. Yo creo que es como, entonces no habría la novela de detectives, porque los escritores que escriben esas novelas son la gente más pacífica, la gente más amable. Ellos no son detectives y tampoco son asesinos. Y yo creo que uno tiene que aceptar que se trata más de la empatía y del interés en el relato e interés en el personaje. Uno tiene que mirar afuera de sí mismo como escritor, tienes que mirar más allá de ti mismo como escritor. Pero si sí tienes experiencias, ese es un activo, una ventaja, algo que puedes aprovechar y puedes usar. Yo creo que es un componente importante, pero es como la plataforma de lanzamiento a la escritura, pero no es esencial. Algunos de los mejores escritores son personas que no tienen experiencia con nada de lo que están escribiendo. Todo está basado en lo que investigan. Pero para mí, a mí me gusta sentir que cuando yo leo un libro, me gusta sentir que el escritor tiene algo de conocimiento, algo de experiencia, incluso si no es directa, así sea indirecta, pero creo que eso le da como un sabor mucho más fuerte y más complejo. Hola, yo tengo 2 preguntas. Una, si pareciera que en tus personajes antes eran más desesperanzados, más heroína y ahora son como más divertidos, más éxtasis. Y la otra pregunta es que si has probado como las sustancias más precolombinas, como el tema del yagé y eso, si has tenido alguna experiencia con eso. Sí, bueno,
Como tú dices, la heroína es un tema muy triste, muy gris, del cual para escribir. Y ya no quería escribir más de eso después de escribir sobre Trainspotting y como la gente de Trainspotting. Entonces quería escribir más sobre las drogas más recreativas, las culturas de drogas más divertidas. Y de hecho yo sí probé Yagé una vez. Bueno, hicimos esta fiesta con un amigo en Clarkwell y llegó un chamán brasileño y todos estábamos ahí en un semicírculo tomándonos estas copitas de yagé que sabía horrible. No sé si alguien ha probado el yagé, pero sabe. Y todos los demás estaban viajando, estaban volando por el espacio. Y yo lo único que quería hacer era ir a cagar, entonces me fui al baño y me quedé en el baño unos días. Pero yo hablé con el chamán después y él me dijo que lo que le hace a uno la droga es que le da a uno lo que uno necesita. Y yo había estado viviendo de una manera muy malsana y estaba comiendo cosas muy malsanas, estaba metiendo mucha coca, eran los años 90 y yo creo que creo que eso es lo que yo necesitaba limpiarme el sistema y me sentí fantástico después. Lo volvería a hacer, pero esta vez yo sí esperaría algo de alucinaciones. Me pregunto, entre todos los giros que ha tomado tu vida y todos los trabajos tan distintos que has tenido y las experiencias que has tenido, ¿en qué momento se te prendió la luz y dijiste, aquí tengo un libro para escribir, tengo que plasmar esto en papel? Bueno, yo creo que es como lo que dijiste después de haber hecho muchas cosas. Yo creo que cuando uno trata de hacer muchas cosas, yo traté de hacer muchas cosas creativas también. Yo traté de tocar música muchos años. Cuando uno hace muchas cosas y uno fracasa, en cierto sentido, esto nos acerca cada vez más a los que queremos hacer. Yo no sabía que era un escritor, sino hasta que empecé a tocar música y me di cuenta que las canciones que estaba escribiendo me interesaba siempre más la letra que el sonido. Me interesaba más escribir baladas, como canciones que tenían un relato. Y bueno, yo creo que es como uno básicamente encuentra lo que quiere hacer fracasando, intentando todo lo demás y fracasando. Entonces yo era un fracasado en serie hasta que me topé con lo que me gustaba. Así fue cuando llegué al punto en el que, por fin, esto es algo que sí puedo hacer y que disfruto. Yo creo que la clave es disfrutar, porque tú no habías sido un fracaso en serie, tú habías sido exitoso en la finca raíz, habías sido exitoso trabajando como jefe de una sucursal del gobierno municipal de Edimburgo, de una oficina del gobierno municipal. Bueno, sí, pero no habría sido feliz. ¿Cuánto tiempo me habría durado el éxito sin ser feliz? Bueno, una pregunta más. Perdón, me perdí de la primera parte de tu charla. No sé si ya hablaste de este tema, pero ¿cuál sería la traducción o el significado de la palabra train spotting? Como mirar trenes. Bueno. A mí me gustaba ese título, eso era todo. Me gustaban los train spotters, que son los que van y coleccionan los números de las locomotoras de los trenes en Inglaterra. Y me parecía una cosa tan inútil, porque siempre se están construyendo nuevas locomotoras. Cuando uno ya las ha visto todas, ¿para qué sentarse uno en la plataforma de una estación de trenes a mirar y anotar todos los números? Me parecía como una actividad como inútil, ¿no? Sin sentido, pero de repente entendí que cuando yo estaba metiendo heroína, eso era todo lo que nosotros hacíamos también. Nos la pasábamos en lugares oscuros y fríos esperando a que nos vendieran las drogas. Por lo menos uno sabe que la locomotora viene. A veces las drogas nunca llegaban. Uno lo hace para sentirse normal, para poderse levantar por la mañana y saber que tiene algo que hacer. Entonces me parecía como una metáfora perfecta para la drogadicción.
específicamente la adicción a la heroína. Y bueno, después empecé a buscar maneras de incorporarlo al libro, buscar formas de, bueno, primero era en Leith, era un lugar donde ya no llegaban los trenes y este tipo esperaba los trenes, entonces era como un poco como de Beckett, ¿no? Como esperando a Godot. Entonces la metáfora empezó a entrar al libro. Y bueno, Trainspotting es una manera extraña y como chévere de una perspectiva interesante de esa experiencia. Y Skag Boys, Skag es slang de heroína, Skag es una forma de decir heroína. Y siempre me gustó esa palabra y como le tenía cariño a la palabra, bueno. Y también hay una obra de teatro escocesa muy famosa de John Byrne que se llama Slab Boys, que son dos tipos en una imprenta que hacen las planchas que se ponen en la imprenta, y me pareció que sería interesante hacer una especie de parodia, pero también como un homenaje a esa gran obra de teatro escocesa. Entonces lo llamé Skag Boys porque suena similar a Slab Boys. Eso también tiene sentido en términos de el contexto político de la novela, porque es la industrialización y la desindustrialización. Exactamente, sí. Bueno, ha sido maravilloso tener la oportunidad de hablar contigo. Muchas gracias. Irvin Welsh va a estar firmando libros al frente. Muchas gracias.